Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 33, El terror del bosque, batalla de monstruos. En eso todos se quedarían sorprendidos de ver cómo es que habían asesinado a ese titán, donde el comandante diría, esas malditas aves de rapiña otra vez, a lo que otro diría, comandante, abatieron al titán como si nada, esto de verdad es malo, eso no lo hicieron cuando nos los encontramos la primera vez, a lo que Jin diría, esas cosas lograron volar para acabar con el titán, demonios, esos Kaijins sí que son peligrosos, a lo que Armin diría, no volaron Jin, solo planearon. Pero no debemos descartar esa posibilidad, donde Jin se sorprendería. Por otro lado, Reiner miraría también esto sorprendido, y después diría, demonios, parece ser que los Kaijins tienen una lógica bastante retorcida, no importa si son grandes o pequeños, son peligrosos de cualquier modo, pero si son pequeños son aún más peligrosos, y no tienen problemas en acabar con seres más grandes que ellos, y por si fuera poco, parecen buscar los puntos débiles de su presa. Lo que los hace aún más peligrosos. ¿Acaso otro titán, con una coraza mucho más fuerte podría ser un problema? A lo que él los miraría algo asustado y después diría, solo un completo idiota estaría dispuesto a comprobarlo cara a cara, pero después los Ultraraptors mirarían a los soldados que estaban en los árboles, donde el comandante diría, maldición, ya nos vieron, a lo que los soldados dirían, debemos huir rápido, quizás entre los árboles no podrán atacarnos. Pero luego los Ultraraptors correrían más rápido, dejando rastros con sus plumas, y en eso uno de los soldados diría, comandante, se están moviendo, donde Ymir diría, ¿qué demonios están haciendo esas cosas? Pero después los Ultraraptors comenzarían a moverse entre los titanes, que estaban intentando subir por los árboles, a lo que Jin diría, que, espera, no me digan que esas malditas aves, trataran de subir por los titanes para llegar a nosotros. Pero después Krista y Armin se darían cuenta de algo, donde Armin diría, no, parece ser que están haciendo otra cosa, donde Krista después diría, no puede ser, se dirigen hacia los caballos, a lo que todos la mirarían, y después Ymir diría, Krista ¿de qué hablas? Pero después todos escucharían como los caballos estaban comenzando a relinchar, mientras también emitían otros sonidos, mientras que después debajo de los pies de los titanes, en algunas cuantas zonas comenzaría a emerger sangre, así dejando sorprendidos a todos, a lo que algunos titanes se moverían, y dejarían ver los cuerpos de los caballos muertos, y algunos descuartizados, a lo que todos se sorprenderían, pero se asustarían, donde el capitán diría, demonios, ¿qué pasó ahí abajo? Pero luego entre los titanes los Ultraraptors comenzarían a moverse rápido, donde Ymir diría, esas malditas aves Kaijins acabaron con nuestros caballos, pero ¿por qué? Donde Jin diría, malditos, ¿por qué fueron tras los caballos? ¿Acaso querían comérselos? Pero luego Armin miraría a los Ultraraptors y cómo es que estos se movían entre los pies de los titanes. Y después diría, no puede ser, ellos no atacaron a los caballos para comérselos, a lo que unos lo verían, y después dirían, ¿de qué estás hablando? A lo que Armin diría, esos Kaijins atacaron a los caballos porque van a ir por nosotros. Si mi intuición es cierta, esos Kaijins recordaron cuando veníamos sobre ellos, y cómo es que nos movíamos en campo abierto, recuerden, ellos nos vieron cuando íbamos sobre la marcha, ellos quieren asesinarnos a nosotros. Por eso nos dejaron sin caballos, para que fuera más fácil atraparnos. y no podamos escapar, ni huir a zonas abiertas, a lo que todos al oír esto se sorprenderían, pero más que nada se asustarían, donde después unos dirían, espera, ¿quieres decir que estas cosas lo planearon? Eso es imposible, son unos malditos animales, no es posible que ellos logren armar planes, eso es una locura, a lo que Ymir y Reiner se sorprenderían, pero después Reiner diría, armar un plan, ¿eso es acaso posible? Pero después los Ultraraptors comenzarían a usar a los titanes para escalar.
pero uno de ellos cortaría el cuello de uno de los más pequeños, y después este caería, a lo que los otros lo verían, pero ellos seguirían moviéndose, donde después lograrían sujetarse al árbol, y en eso comenzarían a subirlo, donde unos dirían, no puede ser, ahí vienen esas cosas, mientras tanto, en el bosque, en una parte, unos soldados estarían moviéndose, mientras custodiaban algunas zonas, a lo que uno diría, debemos darnos prisa, a lo que el otro diría, demonios, ¿qué fue lo que sucedió con el escuadrón A y B? Si ellos estuvieran aquí en estos momentos sería mucho más fácil armar el plan del comandante Erwin, a lo que el otro diría, no sabemos aún qué fue lo que sucedió, pero dudo que ellos quisieran estar ahí afuera con titanes y Kaijins, así que en el peor de los casos, así él pondría una mirada nerviosa y después diría, puede que quizás ellos hayan sido devorados, sobre todo tomando en cuenta a la titán hembra, quien acabó con varios de los nuestros, así el otro soldado se sorprendería. Pero después ellos escucharían cómo crujirían algunos árboles, donde uno diría, ¿qué fue eso? ¿Lo escuchaste? A lo que el otro diría, sí, pero después seguirían escuchándose más y más crujidos, donde uno de los soldados diría, demonios, ¿qué es eso? Algo viene hacia acá, espera, ¿acaso serán los titanes? Pero después un árbol sería tirado, y en eso ambos soldados subirían a una rama alta, donde el otro diría, ¿qué demonios está pasando? Pero después el Brontosaurus saldría de uno de sus costados. Al mismo tiempo que daba un fuerte rugido, a lo que ambos soldados se sorprenderían, donde uno diría, ¿qué mierda es esa cosa? Es un monstruo, a lo que el otro diría, no te quedes ahí, tenemos que movernos, a lo que ambos usarían su equipo de maniobras, mientras el Brontosaurus intentaría comérselos, pero después mordería una rama, al mismo tiempo que algo se enredaba en su boca, provocando que el Brontosaurus se comenzara a mover de manera brusca, mientras intentaba quitársela. Pero después los soldados se detendrían, donde el otro diría, esa cosa es un Kaijin, porque tiene partes al descubierto de sus huesos, maldición, no soporto estar más tiempo aquí afuera, necesitamos regresar al muro, y pronto, pero después antes de que el otro contestara, este sería succionado, y llevado hacia arriba por una especie de tentáculos, a lo que el soldado gritaría del susto, mientras el otro decía, no puede ser, pero después el soldado sería devorado. Mientras su sangre caía en su compañero, el cual se quedaría impactado, pero muy asustado, donde este después reaccionaría, y en eso miraría como varios árboles delgados estaban comenzando a moverse, y como es que en lo más alto de los árboles había una araña, a lo que después esta miraría hacia abajo, y trataría de atrapar al soldado, pero este usaría su equipo de maniobras, mientras también cortaba sus tentáculos, a lo que esta daría unos quejidos de dolor, pero después el soldado diría, tengo que salir de aquí, a lo que él se movería, y después la araña intentaría seguirlo, pero en eso, el Brontosaurus lograría quitarse las telarañas que estaban en su boca, donde daría un fuerte rugido, a lo que la araña lo miraría, y después el Brontosaurus daría un fuerte rugido, y en eso al tener un cuello largo, este se movería, y después trataría de atacarla, pero la araña se movería a duras penas, donde el Brontosaurus seguiría de largo, pero después la araña subiría a su espalda. Donde el Brontosaurus se daría cuenta de esto, y después usando su cola lograría golpearla, y enviarla a estrellarse con un árbol, dejándola aturdida, donde el Brontosaurus aprovecharía esto, y después la mordería de sus patas, así evitando que se zafara, pero después la araña comenzaría a realizar una serie de llamados, mientras el Brontosaurus la seguiría sujetando, al mismo tiempo que movía con fuerza su cabeza, mientras la tenía sujeta en sus fauces. A lo que después varias arañas comenzarían a llegar a esa zona, y en eso subirían a la espalda del Brontosaurus, mientras otras en el suelo intentaban atacar sus extremidades, pero la piel del Brontosaurus sería demasiado dura para ellas, por lo que una que estaba en la copa de los árboles, tomaría una rama, y después la arrojaría hacia el Brontosaurus, mientras que las demás mirarían esto, y después todas comenzarían a arrojarle objetos al Brontosaurus.
donde una lograría darle en su ojo, a lo que este después soltaría a la araña, la cual estaba completamente herida, pero después el Brontosaurus daría un fuerte rugido que haría retumbar todo el bosque, tomando por sorpresa a todo el mundo. En ese momento, en la entrada del bosque de los árboles gigantes, la titanhembra estaría corriendo mientras ingresaba al bosque, a lo que ella iría evitando a un grupo de soldados que la iban persiguiendo, donde uno diría, todos cambien al equipo de maniobras deprisa, por lo que todos brincarían de sus caballos, y en eso comenzarían a usar su equipo, donde ella se percataría de esto, por lo que estaba a punto de golpearlos, pero después sería tomada por sorpresa por el rugido del Brontosaurus, donde los soldados también se sorprenderían, a lo que uno diría, ¿qué demonios fue eso? A lo que otro diría, ese grito fue aterrador, ¿qué demonios o quién lo provocó? Pero luego la titanhembra reaccionaría, y en eso los atacaría, a lo que uno diría, cuidado. Por lo que ellos también comenzarían a luchar contra ella, mientras esquivaban sus golpes, pero ella lograría acabar con la vida de la mayoría, donde uno diría mientras estaba asustado, maldición, maldita titanhembra, a lo que ella lo miraría, pero después él se asustaría, por lo que tomaría su pistola, y después mientras escapaba de ahí, él diría, rápido, tengo que avisar, por lo que él dispararía una bengala negra, pero al girarse, la titanhembra habría acabado con su vida de una patada. Mientras retomaba su rumbo, en eso en las orillas del bosque, Connie diría, ¿pero qué mierda fue eso? ¿Vino del bosque? ¿Acaso será un titán? Donde Sasa diría, no, eso no es un titán, hay algo más en este bosque. Ese rugido me recuerda mucho a los sonidos que realizaban los animales allá en el bosque del que vengo, es el rugido de un animal que está teniendo un enfrentamiento contra otro animal. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, incluida Mikasa, donde ella diría, no puede ser, Eren. Mientras que del otro lado, Jin diría, ¿qué rayos fue eso? Maldición, no me digan que hay un Kaijin dentro, a lo que unos dirían, qué miedo, porque estamos en este maldito lugar, si afuera es horrible, adentro es peor, ya no lo soporto, estamos acabados, pero luego Armin diría, oigan, miren, en eso él señalaría a los Ultra Raptors, quien se habrían detenido, y después ellos también mirarían el bosque, donde Jin diría, se detuvieron, porque se detuvieron, a lo que uno de ellos usaría su olfato. Mientras todos los demás hacían lo mismo, en eso, el líder daría unos rugidos, y después este saltaría del árbol, y después ingresaría al bosque, mientras los demás lo verían, y después harían lo mismo, por lo que estos comenzarían a correr hacia el interior del bosque, dejando sorprendidos a todos, donde Krista diría, se están alejando, ese rugido debe haber llamado su atención, a lo que todos se sorprenderían, pero se aliviarían, a lo que Armin diría, van hacia el interior del bosque. Y ese grito también vino del interior, demonios, ¿qué estará pasando ahí dentro? En ese momento con Rey, él estaría cabalgando mientras decía, ya casi llego, pero luego él también lograría divisar la bengala negra, donde diría, ¿qué? ¿Una bengala negra? Esperen, entonces todos los soldados están dentro, y si esa bengala fue disparada, quiere decir que también ella está aquí, a lo que Rey diría, pero también ese rugido que escuché hace unos momentos indica que no estaremos solos. Así que los problemas pueden aumentar, a lo que Rey llegaría al borde del bosque, luego a lo lejos lograría divisar a un grupo de soldados que estaban en la orilla, donde diría, ¿pero quiénes son ellos? ¿Qué unidades? Pero luego él miraría su caballo, por lo que diría, a partir de aquí seguiré solo, por lo que pondría una sonrisa, y al mismo tiempo que lo acariciaba después diría, muchas gracias Kiros, pero ve a una zona más segura, porque esto no será bonito, a lo que Rey después brincaría de su caballo. Y en eso daría un salto hasta llegar al bosque, donde al entrar, destruiría varios árboles, por lo que este comenzaría a correr, mientras su caballo giraba, y se dirigía a otra zona, en eso seguiría corriendo, mientras iba en su forma cuadrúpeda, mientras iba registrando con su olfato todo el lugar, al mismo tiempo que se percataba de diferentes aromas de Kaijins, por lo que él aceleraría el paso, mientras que por otro lado,
En las copas de los árboles, la silueta de una araña mucho más grande abriría sus enormes 8 ojos de un color más rojo que la sangre, y al mismo tiempo que abría sus fauces y su saliva salía expulsada acompañada de un fuerte chillido, ella comenzaría a seguir a Kong. En eso, con el escuadrón de Levi, ellos también mirarían una bengala negra, por lo que Petra diría, capitán, a lo que Eren diría, demonios, ¿qué está sucediendo? Donde otro de sus compañeros diría, debe de ser esa cosa que vino del flanco derecho, a lo que Levi diría, todos prepárense, donde Eren diría, prepararnos, pero después detrás de ellos, una gran cantidad de árboles comenzarían a ser destruidos, mientras la titanhembra se hacía paso sobre ellos, a lo que ella comenzaría a correr, al mismo tiempo que varios soldados intentarían frenarla, pero ella los asesinaría golpeándolos contra los árboles, a lo que Petra diría, capitán, tenemos que contraatacar, mientras que Orwo diría, esa cosa es demasiado peligrosa, pero luego más soldados intentarían frenarla, mientras la titanhembra seguiría golpeándolos hasta la muerte, a lo que Eren diría, ¿por qué los dejamos morir? Ellos nos han apoyado, y nosotros solo los dejamos morir, pero luego Levi diría, todos, tapen sus oídos, a lo que él dispararía un arma sónica, mientras todos se quedaban un poco aturdidos por el ruido, a lo que Eren diría, ¿qué ha sido eso? A lo que Levi les diría lo de la historia original. Mientras que Eren estaría dudando de lo que le dijo a Levi, y al mirar atrás, y ver cómo varios de sus compañeros estaban muriendo, él estaba a punto de morderse la mano, donde Petra se daría cuenta de esto, y estaba a punto de decirle algo a Eren, pero después unos árboles serían destruidos por su costado, y en eso Kon saldría de ellos, mientras daba un fuerte rugido, donde la titanhembra se sorprendería de verlo, pero no reaccionaría, y en eso Kon la embestiría, y después la llevaría contra unos árboles, provocando que estos se destruyeran, y al mismo tiempo cayeran, mientras todas sus hojas y sus ramas caían, provocando un fuerte caos, donde Orwo diría gritando, ¿qué demonios fue eso? Donde todos mirarían hacia atrás, y después incluido Levi se quedarían sorprendidos de ver al Kaijin bestia, en eso Kon le daría un fuerte golpe a la titanhembra en su rostro, provocando que ésta saliera a estrellarse contra otros árboles, donde Kon se golpearía el pecho, y después daría un fuerte rugido. A lo que uno de los soldados diría, ¿qué demonios es esa cosa? A lo que otro diría, esperen, ¿ese acaso es el Kaijin bestia del que tanto habló el comandante Pixis? Donde Eren lo miraría sorprendido, y después recordaría lo que le dijeron sus amigos, sobre que el Kaijin bestia luchó contra él, y lo dejó fuera de combate, mientras que también recordaría que cuando Eren intentó tomar la roca, perdió el control, y dejó por los suelos la esperanza de los demás, pero el Kaijin bestia tomó la roca, y los ayudó. A lo que él se sorprendería, y después diría, ¿ese es el Kaijin bestia? Demonios, sí que es grande, incluso más que un titán, hasta incluso parece uno, pero luego Levi diría, todos muévanse, aprovechemos esta oportunidad para alejar a Eren, donde Eren diría, alejarme, a lo que Levi diría, nuestra misión siempre ha consistido en cuidarte, incluso si nos cuesta la vida, ahora comprendes Eren, a lo que Eren se sorprendería, pero después pondría una sonrisa, y en eso diría que sí. Por lo que seguirían cabalgando, mientras que después Kon se abalanzaría sobre la titanhembra, y trataría de darle un fuerte golpe, pero la titanhembra lo esquivaría, y en eso Kon seguiría de largo, pero luego la titanhembra sin dudarlo cubriría sus manos y sus pies en cristalización, y después le daría una fuerte patada a Kon en uno de sus costados, provocando que Kon rugiera del dolor, pero después la titanhembra le daría un fuerte golpe a Kon en su rostro, seguido de otros más, donde la titanhembra se daría cuenta de que Kong era demasiado grande para el bosque, y su tamaño impedía que se moviera con facilidad, donde Kong le trataría de dar otro golpe, pero la titanhembra lo esquivaría, a lo que ella volvería a darle otro golpe en su costado, pero esta vez también le daría uno en su pierna, provocando que Kong rugiera del dolor, a lo que Kong retrocedería un poco, y después se sujetaría su pierna, donde la titanhembra aprovecharía esto, y estaba a punto de darle una patada en su rostro, pero Kong lograría reaccionar, y después usaría sus brazos para bloquear su ataque, dejando sorprendida a la titanhembra, pero Kong después la jalaría con fuerza de su pie, y en eso le daría un fuerte cabezazo que la haría sangrar de su rostro, pero luego Kong la tomaría de su cabeza, y en eso la comenzaría a estrellar contra los árboles, mientras sin darse cuenta iban siguiendo el paso del grupo de Levi, mientras iban destruyendo varios árboles.
a lo que Petra diría, no puede ser, comandante, a lo que Orwo diría, esos dos monstruos están llevando su batalla hacia nosotros. Pero otro de los soldados diría, pero por suerte ese Kaijin nos quitó un peso de encima al someter a la titán hembra, mientras que Levi miraría esto, y después pensaría, no sé si esto es bueno o malo, Erwin, si esa maldita bestia mata a la titán hembra todo esto se habrá ido a la basura, pero luego arriba de ellos unas ramas caerían, donde Eren diría capitán, cuidado. A lo que Levi reaccionaría, y después diría, demonios, todos maniobras evasivas, así comenzarían a esquivarlas, donde Orwo diría, ¿de dónde demonios salieron esas cosas? Pero luego Levi sentiría algo, y en eso mientras usaba una de sus hojas, él cortaría lo que parecía ser un tentáculo, donde todos se sorprenderían de eso, pero luego Levi miraría hacia arriba y en eso diría, todos, estén atentos. Arriba de nosotros hay algo, a lo que todos se sorprenderían, y después uno de los soldados mientras miraba hacia arriba diría, ¿qué demonios son esas cosas? A lo que todos mirarían hacia arriba, y después se sorprenderían. Hola, soy Eren. Después de una larga travesía, llegamos al bosque de los árboles gigantes. En un principio, no sabía de qué se trataba esta situación, creí que solo era una parada en la misión, pero ahora, creo que este fue el plan desde el inicio, atrapar a la titán hembra. Pero ¿cómo fue que esto sucedió? ¿Acaso el comandante Erwin sabía de ella antes de salir del muro? El Kaijin bestia también está aquí, al igual que muchos otros Kaijins. La situación se pone complicada. ¿Acaso lograremos saber quién está detrás de este titán? ¿Qué sucederá con el plan? ¿El Kaijin bestia es amigo o enemigo? El próximo capítulo de Con SNK será, no hay vuelta atrás, vivir o morir. No se lo pueden perder.